En las últimas semanas, el senador nacionalista Sebastián da Silva se ha convertido en un protagonista de primera línea en el debate político. En base a críticas muy duras hacia los gobiernos del Frente Amplio y enfrentamientos con dirigentes notorios de izquierda, da Silva se ha hecho un lugar en la agenda como uno de los defensores más acérrimos del gobierno de Luis Lacalle Pou. Pero ojo, en sus apariciones públicas tampoco rehúye al debate con sus propios socios de la coalición y más de una vez ha discrepado en redes sociales con otros dirigentes oficialistas en temas variados como la conducción económica o las políticas agropecuarias. Vamos a conversar en los próximos minutos con el senador da Silva acerca de su papel, su rol en este periodo de gobierno y también sobre algunas de las últimas novedades que se han dado en el tablero. Senador da Silva, buen día, gracias por acompañarnos. Qué gustazo, Emiliano, estar acá. La verdad que felicitarte por el estudio. Son de esos estudios que tienen vida, que uno ve lo que está pasando afuera. Y bueno, y eso hace que el contacto con la realidad sea instantáneo, ¿no? Que es parte de lo que tanto vos como yo tenemos que tener. Es muy enriquecedor, ¿no? Ver las diferentes realidades de un Uruguay que tiene muchas vertientes de sangre, muchos orígenes, y que desde la gastronomía hasta el ancho de los gorros de los gauchos, uno puede ir descubriendo qué origen es, de qué origen es ese paisano, si es del oeste o es de la zona fronteriza con Brasil. ¿Usted en particular es de...? Nosotros somos de la séptima de Durazno. La Paloma. La Paloma, un poquito más arriba, Cuchilla Ramírez. Mis padres eran de allá, después mi abuelo, después somos hijos de la Tablita, cuando perdimos el establecimiento rural, y después mi padre, con el tiempo, vuelve a su querencia, ya después de tener 65 años, logra comprar un campito ahí que le puso mi querencia, como el... ¿Y esa es su actividad hoy en el terreno privado? Bueno, nosotros tenemos una empresa dedicada a la venta de campos hace 50 años. Da Silva Agroinmuebles. Sí, que la fundó mi viejo y después hubo una transición familiar, en la cual ahora yo soy un director simbólico porque el día a día, imagínate, Emiliano, que si tú tenés un campo a la venta, a mí no me lo podés dar pues yo no tengo tiempo para atender una propiedad de esas características. Entonces, bueno, reestructuramos un poco la empresa para no estar en lo personal todo el día. Y después tenemos ahí asesoramientos y administraciones y también somos productores rurales. ¿Qué tipo de productor? ¿Qué tipo de producción? Nosotros vamos desde, te diría que salvo el arroz y la forestación, estamos casi que en todos los rubros, ¿no? ¿Pero allí, en Durazno? No. Yo trabajo en 9 departamentos, en algunos asesorando, en otros como integrante de una empresa y otros arrendando campos en lo personal. La última aventura mía, que me fue pésimamente mal, fue dedicarme a la horticultura. ¿Sí? Pensábamos que el derecho de piso en eso es siniestro. Pensábamos que era igual que plantar soja en un campo muy bueno en Libertad. Transformamos después de la seca del verano anterior y nos dedicamos a plantar zapallo, bueno, zapallo, zapallito, cebolla, y la verdad que estamos pagando un derecho de piso malo, siniestro. ¿Sí? Pero lo curioso es que su formación universitaria no tiene nada que ver con eso. Sí. Usted es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y después técnico en Comercio Internacional e Integración por la Universidad Católica. Y bueno, cuando yo entré a la facultad se había firmado un tratado de Asunción y estaba toda esa moda de, bueno, ahora lo que se viene es la integración. Yo naturalmente tenía una vocación por las letras. Cuando nos hacían en preparatorio los test vocacionales era o sos agrónomo o sos abogado. Y yo todavía no termino de entender por qué terminé estudiando la licenciatura en Relaciones Internacionales, que es muy buena, pero en mi caso yo nunca, salvo por algún tema de cultura general, nunca hice uso de mi estudio, pero me dio muy buenos amigos, de los cuales ahora
con el transcurso del tiempo ya están destacándose. La embajadora Gabriela González, por ejemplo, que es la 2 de la de la parte comercial de la Cancillería, fue mi compañera de estudio. El embajador Lugris, que está en Beijing, también. Bueno, capaz que ahora la carrera me devuelve parte de del tiempo que le di, pero fue más que nada por una moda de que, bueno, ahora con la integración en Mercosur hay que saber de eso. Usted pertenece a la lista 40 que lidera el ministro de Defensa, Javier García. Ocupa la banca de senador para la cual fue electo en realidad Sergio Abreu. No, fue electo Javier. Ah, perdón, Javier. ¿Y después? Después era una lista en donde es Javier, Sergio y yo. Ahí está. Atrás. Y Abreu fue al cargo de secretario general de ALADI. Entonces, es a partir de ese proceso que usted entra a la Cámara Alta. Sí, en realidad, Emiliano, esta es mi 5ª legislatura de alternancia o de titularidad. En el año 2000, nosotros con el actual presidente, con Luis, fuimos los diputados más jóvenes. Nos comimos la crisis, de ahí nace nuestra relación más de amigos, ¿no? Después sí, he ido alternando diputados suplentes. La legislatura pasada también era el suplente de Javier. Para mí la militancia es algo que viene de los 17 años. No necesariamente con una vocación de político profesional. A mí no me gusta ser político profesional. Ahora tomo esta responsabilidad como un honor. El partido nunca llega de vez en cuando al gobierno. Ser senador del gobierno del Partido Nacional, de mi amigo el doctor Lacalle Pou, para mí es un honor. Y lo miro como bueno, lo veo como eso, como una responsabilidad, pese a que tengo una vida a la cual extraño, ¿sí? A la cual me genera muchas cosas buenas, mucha adrenalina, que naturalmente la responsabilidad del Senado hace que me las pierda. Está claro que usted no vive de la política, que no necesita la política para vivir, pero ¿cómo es que no quiere ser político profesional? Es político profesional desde que entró a la Cámara, desde que usted mismo lo recordaba, entró en el año 2000, entonces... Pero no viviendo de la política, porque yo siempre embromo de que el cargo ideal es ser senador suplente, porque uno atiende tiene la capacidad de atender los temas que le interesan y ocupa su tiempo quizás en temas realmente más valiosos, donde uno puede aportar más sin tener que gastar el tiempo en esa entelequia que a veces se transforma el Palacio Legislativo. Pero es una visión personal. O sea, yo creo que aporto más al sistema político trayendo mis experiencias desde el ámbito privado y productivo, más en contacto con la realidad, que siendo el mejor de los legisladores. Pero es Usted está en la lista 40, pero podría estar perfectamente en el propio grupo del presidente de Lacalle Pou, podría estar en la 404, digo por la cercanía personal que tiene con él, ¿no? Sí, es una cercanía generacional. Ustedes lo mencionaba recién, se conocieron y empezaron la relación de amistad cuando ambos debutaron como diputados, año 2000. Sí, capaz que antes, porque cuando el gobierno del padre, tú acordate, Emiliano, que tenemos la misma edad. Yo jugaba contra él al rugby, y el rugbyista tiene los terceros tiempos, entonces hay como viste que en algunos lugares más o menos nos conocemos todos. Después se estuvieron enfrentados políticamente. Muy enfrentados. Porque usted hacía política con Juan Andrés Ramírez. Sí. Con Juan Andrés Ramírez, que, compitió con Luis Alberto Lacalle Herrera, en aquellos comicios internos que fueron muy duros, ¿no? Y éramos los dos, aparte somos los dos de sangre caliente, ¿no? Porque estaba de por medio toda aquella serie de denuncias sobre el gobierno de Lacalle Padre, la embestida Baguala, todo aquello, donde Ramírez jugó un papel protagónico. Aquella elección, sí, soy muy amigo también de los hijos de Juan Andrés, o sea, de Gonzalo, sobre todo, y de Juancito, que escribía el libro de Invasor, aquel caballo triple coronado. Y bueno, en aquella época, que teníamos 20 y algo años, la verdad que con Luis estábamos, a los dos nos corre la sangre. Fue una elección para el olvido esa, ¿sí? Uno con el tiempo se da cuenta. Fue la elección interna más sangrienta de los blancos, ¿no? No creo que de la historia del Partido Nacional, porque por suerte el partido no llegó a dividirse, que tuvo larga data de Está bien, sí, la elecciones. historia reciente del Partido Nacional. Pero lo bueno es que cuando asumimos en la Cámara, nosotros con Luis
por aquello de que nos conocíamos gurises chicos, ¿sí? Y teníamos muchos amigos en común. Yo voy al despacho del anexo y le dije, mirá Luis, o Manga, no me acuerdo cómo fue que le dije, vamos a estar acá 5 años, es mucho mejor llevarnos bien nosotros que vos te relaciones, yo que sé, siempre le digo la misma broma, con el flaco Machiñena, por un tema de, teníamos 26 años, ¿sí? Y capaz que ahí lo que más nos unió fue la crisis del 2002, que es un momento muy dramático, muy similar a este que estamos viviendo, que naturalmente une, genera mucha piel, mucho vestuario, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí yo me fui apartando, fui haciendo mis cosas, y Luis fue creciendo todos los días, creciendo un poco más hasta bueno, que ya lo vemos como está. Sí, pero usted, por ejemplo, fue de los primeros que le habló a la calle Pou de la posibilidad de que fuera candidato a la presidencia. Claro, sí. O sea, ya a partir de aquellas diferencias que habían tenido, terminaron siendo muy cercanos. Claro, justamente, eso tiene mucho de rugbyista, ¿no? ¿Y de hoy? pasar tiempo. ¿Y hoy tiene diálogo habitual con el presidente? Tenemos, sí, por supuesto, tenemos. Lo que yo no pesadeo al presidente en eso del político todólogo, que le doy consejos para todo. Anoche le mandé un WhatsApp sobre los pronósticos del tiempo a él, al ministro Lema y al ministro Javier García sobre un pronóstico difícil que íbamos a tener la semana que viene. Pero nosotros con Luis tenemos diálogos en los temas puntualmente agropecuarios, donde él me escucha mucho, y después tenemos diálogo de amigos. Yo le regalé un caballo, Don Gumercindo, y él me muestra cuando va en Chorena cómo le está yendo con la doma. Ese tipo de cosas. Tenemos hijos más o menos de la misma edad. La verdad es que tenemos un almuerzo pendiente hace 3 o 4 meses que se lo reclamo, como se lo reclama un amigo, pero básicamente no tanto desde el punto de vista del político resuelve los problemas, sino desde mi amigo Luis, a quien le tocó esta situación muy complicada, y que uno capaz que con una mirada, con un silencio o con una puteada puede determinar el nivel de frustración. Frustración, ese es el sentimiento que hay en el gobierno o que tienen varios de los jerarcas del gobierno, incluso de los parlamentarios, con el hecho de tener que desarrollar la gestión con la pandemia presente. Lo que pasa es que cuando todo empezó, que justo yo estaba con él en el helicóptero en Bella Unión, fue una casualidad, el 13 de marzo fuimos a la inauguración de la cosecha de arroz, y ahí nos enteramos de los 4 casos, de Carmela, arriba del helicóptero, cuando llamó a Javier Miranda. El tiempo también es corrosivo, ¿no? O sea, entonces el paso del tiempo hace que veamos que se nos van meses sagrados, que nosotros teníamos ilusiones de hacer otra cosa. Y también afecta, viste, cuando se habla de la moral de la tropa hoy está con los hombros desgastados, ¿no? Por suerte, estas últimas semanas empiezan a aparecer en el horizonte alguna esperanza, pero la pasamos mal, en silencio, tragando saliva, viendo cómo nos decían cualquier cosa, y nosotros no podíamos, por ejemplo, hablar del proceso de la negociación de la vacuna, que la historia lo va a poner al presidente de la calle Pou como lo que es un verdadero estadista, como esa prudencia, esa confidencialidad hizo la realidad que hoy tenemos, ¿no? Estamos hablando de fines de noviembre, diciembre y enero, ¿no? Entonces, es parte de la cosa. Nosotros estamos desesperados por la pospandemia, ¿sí? Como todo el Uruguay, pero en el caso nuestro, que tenemos un sentido del paso del tiempo muy dramático, estamos desesperados. Se nos fue Jorge Larrañaga, se nos fue Andrés Saab, hay mucho golpe en la tropa, y bueno, por eso a veces los roles de uno son un poco más visibles, ¿no? Enseguida me gustaría volver sobre algún tema que apareció allí, lo de la pospandemia, por ejemplo, pero vamos a hacer una pausa por acá. Senador Da Silva, usted viene con una altísima exposición en medios de comunicación y en redes sociales. Se lo suele ver en una actitud muy confrontativa. Por lo que
que hablábamos. Ese talante suyo contrasta con la otra postura, el otro talante, el del presidente de la calle Pou, ¿no? Que al revés, se lo ve siempre con el freno puesto, ¿no? Muy pocas veces se sale del libreto que se nota que se preparó. Entonces, una de las dudas que me queda, y me gustaría hablarlo, es: ¿han hecho un reparto de roles? No. Usted es el perro guardián del gobierno. Vamos a examinarlo enseguida. Sebastián da Silva se ha hecho un lugar en la agenda como uno de los defensores más acérrimos del gobierno de Luis Lacalle Pou. En esa línea ha protagonizado enfrentamientos muy duros con dirigentes de izquierda, pero también con socios de la coalición. ¿Cuál es el papel que juega en este periodo? Bueno, de eso y de algunas de las últimas novedades en el tablero político estamos conversando con él esta mañana. Señor da Silva, yo decía eso, ¿no? Usted viene últimamente con una exposición muy alta en medios y en redes sociales y en ocasiones frecuentes con posturas muy confrontativas. ¿Han hecho un reparto de roles con el presidente de la calle Pou? No. ¿Usted es el Ruso Pérez del oficialismo? No, debo ser el otro, ¿cómo se llamaba? Que era más morocho, ¿no? Ay, no me sale. Pero, ¿cómo se llamaba, Emiliano? Yo de fútbol no soy el mejor. Yo cuando asumí en el Senado me mandé a hacer un cartelito para que los muchachos que trabajan conmigo lo tengan claro. Es un cartelito que dice: acá se defiende al campo y al gobierno de la calle Pou, en ese orden. Y ese es el eje rector de lo que uno pretende estar. El Poder Ejecutivo, los equipos de gobierno, la verdad que estamos hablando de las frustraciones, ¿no? Están trabajando, es algo que realmente es admirable, ¿no? Día, noche, sábado, domingo, están atendiendo todos los temas. Cuando la reacción de la oposición a veces roza con lo miserable, hay alguien que tiene que cumplir ese rol. Yo no lo busqué, es un rol que a mí no me molesta porque, sinceramente, lo políticamente correcto y conmigo es algo que a mí no me preocupa, pero bueno, frente a ataques realmente bajos de una oposición que todavía no ha dado pie con bola, que se ha opuesto a todo desde el 13 de marzo y en algunos casos con algunas circunstancias muy, pero muy delicadas, alguien lo tiene que hacer. Es un rol que yo no lo elegí. Usted dijo en una entrevista con el semanario Voces hace pocos días: yo soy reaccionario. Una expresión rara eligió. A ver. Reacciono frente a circunstancias que me indignan, ¿sí? O circunstancias objetivamente injustas. ¿Sí? Pero entonces, que juega un rol parecido al de la senadora Graciela Bianchi. Ella también juega al límite. Yo creo que, o se pasa al límite. Yo creo que la diferencia capaz con Graciela es que mi prioridad es poner la agenda del campo en el Parlamento, ¿sí? Y el otro es más por reacción, ¿sí? Si hacen un análisis de las reacciones que ha tenido el senador da Silva, son siempre frente a exabruptos que uno encuentra por ahí. A ver, vayamos al más sonoro de las últimas semanas. Sí. Una de sus reacciones más extremas, este mes tuvo como destinatario el doctor Julio Trochansky, expresidente del Sindicato Médico, hoy dirigente de un sector en el Frente Amplio. Hablando en Canal 12, usted dijo: ese es un sinvergüenza que ojalá no se cruce conmigo, es un manijero berreta, y estoy tomando alguna palabra nada más. Sí. Y le he dicho más cosas, pero... Sí, por eso. ¿Usted no ha hecho una autocrítica por esos dichos? No, en el caso de Trochansky no. En otras cosas sí, como todo, cuando uno duerme y se junta con la almohada, puedo haber hecho alguna autocrítica. Pero en esas declaraciones... Escuchar de alguien que fue presidente del Sindicato Médico, un cirujano, muy profesional, ¿no? Que convive con la muerte todos los días, ¿sí? Las expresiones que hizo en aquel fin de semana, sinceramente, en mi caso tuvo las reacciones que... Y me contuve bastante, ¿no? Porque es el 10% de lo... Vamos a ubicar también esa otra parte de la historia. Él dijo en un foro virtual
Debemos dar una respuesta clara y hacer responsable de las muertes al gobierno porque son muertes evitables. Absolutamente. Tenemos que poner al Uruguay en los ámbitos internacionales porque si algo le duele a este gobierno es que se exponga su situación en foros y cortes internacionales. Creo que va por ahí la cosa, responder, actuar y dar una respuesta consolidada de la política y la ciencia. ¿Eso fue lo que le hizo saltar a usted? Sí, por supuesto. Sí. Sí, porque destruyó todo, el juramento hipocrático, la ética más elemental, en un momento en donde realmente todo el Uruguay, Emiliano, porque esto es un tema de todo el Uruguay, ¿sí? La pelea con la pandemia a mí me hace acordar a los discursos de Churchill cuando venían los bombarderos alemanes, y él tenía que tener alta la moral de la población, porque si no, ¿qué ibas a hacer? Sonaban las sirenas y la gente se desesperaba. Bueno, acá hemos vivido algo parecido, ¿sí? Pero a ver, entonces, en esas declaraciones que usted hizo, alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, sí, pero todo tiene límites razonables, ¿no? En esas palabras suyas no solo sobraban los calificativos, sino que además había incluso una amenaza implícita, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de ojalá no se cruce conmigo? Quiere decir que ojalá en ese lunes, creo que fue, que yo volaba de calentura, si lo veía, probablemente le hubiese dicho, Julio, suspendé. Después, nada más que eso, nada más que no, le hubiese dicho algo. No, porque acá se entendió otra cosa, que si se cruzaban, el momento iba a ser violento. El tiempo de las trompadas, Emiliano, ya fue, tenemos casi 50 años, no existe. Bueno, no sé. Son tiempos nuevos, hay que tratar de entender los comportamientos. No, bueno, yo imagino que no estoy en la vida para agarrarme a las trompadas. Tengo hijos a quien tengo que ser de ejemplo, que a mí, que el día que yo me muera, me recuerden como alguien que tiene las ideas muy firmes, que ha peleado por ellas, y no que ha peleado agarrándose a las piñas, ¿no? Ya tuve una adolescencia muy fructífera en esa materia, y son cosas que, jugando a rugby, el que le gusta la balada, algún golpe se lleva, ¿sí? Bueno, pero usted acá no estaba hablando de golpes. Aclara. No, para saber. Segundo, igual. Después, cuando en esta novela de Trochansky terminamos con un debate frustrado, donde naturalmente nadie iba a ir con aquella invitación que hubo en Canal 4, ¿no? Claro. En Santiseña, ¿qué pasó? Sí. Y el hombre dijo que sí, después dijo que no. O sea que no se terminaron cruzando. No, lamentablemente no. ¿Y no han tenido intercambio telefónico o algo por el estilo? Para mí, Emiliano, hay una barrera que cuando se cruza es un punto de no retorno, por lo menos para mí. En la política, en la vida, en la palabra, en los negocios. Yo entiendo la lectura que usted hizo de las expresiones del doctor Trochansky, pero vuelvo a la pregunta, ¿no? La forma como usted respondió, ¿es sana para la democracia? ¿Ese tipo de debate no deteriora la democracia? Pero es un debate sano que alguien con la jerarquía del doctor Trochansky, que es un cirujano, se lo haya descubierto diciendo que hay que tirarle los muertos al gobierno. Yo creo que no. Por eso soy reaccionario. Porque ese fin de semana, imagínate, Emiliano, que nadie va a estar atrás de lo que dicen los dirigentes de la oposición para ver cómo puedo salir en la radio. Esta exposición a mí, yo no estoy tan acostumbrado, ¿no? Pero cuando aparecen este tipo de canalladas, la reacción tiene que ser tajante. Y esa es una forma de ver, no la política, la vida. O sea, pasaría lo mismo con una falta de palabra en una negociación o con una canallada de esas que se dan en las personas. ¿No se puede simplemente discutir en el terreno de los argumentos y punto? Es decir, hay que agregarlo de manijero berreta. Lo hago todos los días con los senadores del Frente Amplio. Absolutamente todos los días. Cuando uno... Pero esto no es una discusión. Lo que hizo este hombre no fue una discusión. Pero a ver, si quien lo hubiese dicho no fuera un médico, bueno, vaya y pase, ¿sí? Pero este hombre, en el debate que preparamos, teníamos claro que desde el 14 de marzo del año 2020 no ha hecho otra cosa que medrar contra la confianza que se tiene con los gobernantes. No ha estado de acuerdo en absolutamente nada de lo que se ha hecho por parte del gobierno,
Y entonces las intenciones de este hombre son objetivamente descalificantes. Pero usted sabe cómo quedó ubicado para una parte de la población, ¿no? Sí. Tengo acá mensajes como el de Susana: este tipo es un matón de cuarta. Pero también tengo los otros, ¿no? El de Ignacio, que dice: yo celebro que por fin alguien rompa con la corrección política y la tibieza. O sea, están las dos lecturas, pero una parte de la población dice que usted es un matón, ¿no? Sí, capaz que no conocen la historia del Partido Nacional, pero los blancos somos así, de sangre hervida, y a mayor injusticia, mayor coraje, si se le quiere llamar, entre comillas, ¿sí? Y este es un momento en donde hay que poner la otra mejilla, poner el hombro, y defender el gobierno sin ser amanuense del gobierno, pero frente a las injusticias, si mañana vienen 4 ataques de las mismas características, bueno, pese a que no queremos, vamos a tener que estar, ¿sí? Pero imagino que todo tiende a racionalizarse, ¿sí? Sigamos, senador Da Silva, sigamos en la agenda política. Vamos al tema de estas horas, la remoción de Carlos María Uriarte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y su relevo por Fernando Matos, justamente en un área muy sensible para usted, la que le interesa especialmente, el campo, el agro. ¿Cómo vio ese cambio? Nosotros, es un tema que estaba en el aire, ¿sí? Estaba la remoción y estaba el sustituto. Creo que la elección de la Federación Rural, que fue el sábado de noche, quizás despejó un poco la decisión para que los colorados hicieran ese enroque. A ver, ¿por qué? ¿Cómo jugó el Congreso de la Federación Rural? Y bueno, la Federación Rural, después de unos cuantos años, si 20 o 30 años, fue abierta, con una elección muy disputada. 2 mujeres como candidatas. 2 mujeres, un ala un poco más cercana al ministro Carlos María Uriarte y un ala un poco más genuina, y ganó el ala más genuina, ¿sí? Cualquier decisión que se hubiese tomado previamente hubiese incidido en el resultado electoral, y creo que esa fue la lectura que hicieron los colorados para hacerlo inmediatamente después, ¿sí? Matos y Uriarte son de a ver, lo que usted dice es, la decisión era un hecho, sí. Se había demorado demasiado. No sé si demasiado, pero era algo que estaba en el aire. Y había que esperar, ya que se había demorado, había que esperar el Congreso de la Federación Rural. Yo imagino que el Congreso de la Federación Rural, ¿sí? Terminó de resolver la oportunidad, el momento. Fue un domingo de noche acá enfrente, con una raro, tormenta. ¿no? Nadie entendió nada. ¿Por qué se toma esta decisión un domingo? Hay también circunstancias que están arriba de la mesa. El Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, hoy con el Ministerio de Carlos María, ellos no habían logrado tener un consenso a la hora de la presentación frente al Senado de la ley forestal, capaz que eso también incidió. Y este es un gobierno que, a diferencia de los gobiernos frente amplistas, no toma como algo trágico remover un ministro y poner otro. Este gobierno y el gobierno del Partido Nacional, del padre del actual presidente, tú recordarás, el único ministro que duró los 5 años fue el doctor Guillermo García Costa, pero no en la misma cartera, porque él fue ministro de Educación y ministro de Salud Pública. O sea que para nosotros no es algo ni trágico ni dramático. Matos y Uriarte son de la misma generación, son hasta vecinos, tienen una perspectiva agropecuaria muy similar. No es lo mismo poner a Matos que poner de repente, voy a poner un ejemplo para ser gráfico, al ingeniero Alayón, presidente de la agropecuaria de Dolores. Bueno, ese viene de otra rama del campo, ¿sí? Quizás un campo con mapa satelital, con siembra de precisión. O sea que los destinos del ministerio o la perspectiva del ministerio va a ser muy similar, capaz que con la impronta natural que le ponen las personas. Imagino que Matos lo que tiene que aprender es de lo que le pasó a sus antecesores, que los tiempos pasan y los problemas hay que resolverlos y hay que tener diligencia, ¿sí? ¿Ese era un defecto de la gestión de Uriarte? Yo hubiese preferido que fuera más diligente, sí. Se lo pregunto teniendo en cuenta que hemos hablado acá, se ha mencionado el
el lugar incómodo en el que él estaba en la relación con el Partido Colorado, ¿no? Puesto por Talvi como ministro, siendo que no era colorado, sino que venía del Partido Nacional. Bueno, habiendo desaparecido Talvi de escena, estaba claro que la ubicación de Uriarte era incómoda, era inestable. Sí, pero no creo que haya sido algo que iba a liquidarse. ¿Cuánto jugó en la remoción la crítica del propio presidente o la disconformidad del presidente, la calle, además de ese otro factor colorado? Yo no sé, yo tenía una perspectiva crítica de algunas cosas del ministerio y las he hecho saber, ¿sí? Sobre todo en la diligencia. ¿Qué es la diligencia? Bueno, están estos temas, bueno, vamos a ir resolviéndolos de a uno, ¿sí? Era algo que en los corrillos estaba, ¿sí? Tampoco es tan traumático, porque Carlos María, que tuvo que enfrentar a los 2 días de asumir. Nosotros a los 12 días enfrentamos una pandemia, y Carlos María a las 48 horas una seca pavorosa, ¿sí? Pero de todas formas hay, como en cualquier circunstancia, cualquier actividad, hay un momento para todo. Este fue el momento de haber cambiado el ministro. Hoy de mañana hablamos con el ministro Matos. Para mí es importante estar muy cerca del ministerio. Usted tenía entonces diferencias, pero yo, revisando los archivos, me detuve en algo que ocurrió muy al principio del gobierno, una salida suya a trancar. En ese caso, a trancar a Uriarte. O sea, pero en marzo del año pasado. Es una forma. Ahí está. Marzo del año pasado, una rueda de prensa, Uriarte planteó su deseo de que el aumento de las tarifas públicas que estaba anunciado para el 1 de abril no se trasladara al sector productivo hasta que concluyera la cosecha de arroz y de soja. Eso dijo Uriarte. Y usted reaccionó en Twitter, puso: este tipo de pedidos se explican desde el gremialismo, no desde un poder ejecutivo que recibe un país con un 5% de déficit fiscal y con un mundo al borde de la recesión por el coronavirus. Es así. Esa fue una posición... Es raro, fue muy raro que usted, que como ha dicho, está para defender al campo y después al gobierno, le criticara a Uriarte que hablara como representante del agro. Claro, pero era inviable. Es que no es el representante del agro. Es como si mañana Fernando Matos se pone el representante. Sí, esa es una confusión para que eso muchas veces ha existido. Gonzalo Valdés, Mónica Silva, o sea, sí. Él es un ministro del gobierno. Ese rol, que no es el único... es parte también tú me dijiste guardián, perro guardián. Es una expresión que se ha usado para calificarlo. Pero puede ser. Tuvimos otro episodio que es muy menor, que el ministerio posteó como una actividad para promover una actividad relacionada a la carne sintética, ¿sí? Yo ahí también reaccioné, pero no puede ser que estemos votando. En Uruguay exista una ley de que a eso que se fabrica en el laboratorio no se le puede llamar carne, y el ministerio, bueno, ahí también tuvimos un chisporroteo, pero es parte de la cosa. De la misma forma que cuando estuvo la semana pasada en el Senado y Cabildo Abierto puso el hombro, el primero en salir a defenderse, pará, Cabildo, el hombre tiene derecho a pedir para venir después, fui yo, o sea... Está hablando de la postergación en el tratamiento en comisión, claro, de la ley de Cabildo Abierto, del proyecto de Cabildo Abierto sobre límites a las tierras que pueden usarse para forestación. Sí, para eso. Que la verdad que, te vuelvo a repetir, ambiente, ganadería en forestación tienen que tener la misma partitura, porque si no, no avanza ni retrocede el proyecto, ni el proyecto forestal, ni el proyecto de Cabildo, ni ningún eucalipto del Uruguay. O sea, lo que no llegó en aquel momento en la comisión, la semana pasada o la otra, fue esa posición en común. El ministro, con toda honestidad, Carlos María, dijo, pidió para venir 10 días después, y no estuvo bueno que le hayan dicho lo que le dijeron. Bueno, Cabildo Abierto entiende que se está demorando demasiado, que el proyecto ya tiene meses en comisión, que se votó en diputados a fines del año pasado, estamos en junio. Pero ahí mismo tú date cuenta que si tú analizás cuáles son las diferencias que nosotros tenemos con Cabildo Abierto con respecto a la forestación, no el titular, sino la sustancia, no son tantas. A ver, ya que estamos... El proyecto de Cabildo Abierto
limita los campos que pueden ser utilizados para actividad forestal. Eso está fuera de discusión. O sea, sostiene que solamente puede utilizarse aquellos que fueron declarados de prioridad forestal. Ahí nosotros tenemos un enorme grado de acuerdo. Sí. Sí, la ley forestal en el año 87, el legislador previó suelos de baja productividad en carne y lana, y que aparte daba la casualidad que eran arenosos o de cristalinos, crecían bien los eucaliptus, para que se desarrolle las cuencas forestales ahí, y se hicieron con éxito. O sea, la visión de aquella época fue sustantiva. Mirá, Emiliano, que yo conozco la forestación desde adentro, porque he sido palanca del desarrollo forestal, consiguiéndole campos para forestar. Me sorprende lo que está diciendo. Con respecto a qué diferencias o no hay con Cabildo Abierto. Manini lo ha explicado así. En Uruguay hay plantados hoy alrededor de 1 millón de hectáreas para forestación, con eucaliptos para producción de pulpa de celulosa y pinos para aserradero, ¿no? 1 millón de hectáreas. Y hay un total de 4 millones de hectáreas de campo de prioridad forestal. Sí, o sea, dicen ellos, sobra tierra de prioridad forestal. Sin embargo, se está plantando en los últimos tiempos muchos miles de hectáreas fuera de la prioridad forestal por la sencilla razón de que esos campos están próximos a las plantas de elaboración de celulosa. Yo estoy de acuerdo. No podemos permitir alegremente que los mejores campos del país, que son de Colonia, Soriano, Río Negro, Durazno, terminen todos transformados en bosque porque están cerca de la planta de celulosa. Esa es la preocupación que ellos tienen. Es la exageración, que no es tan así. La realidad es que por la vía de la acepción, ¿sí?, se ha transgredido el espíritu de la ley forestal. En el Uruguay hay unidades de suelos 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, dispersados a lo largo y ancho del país, que perfectamente se desarrollan, como el día de hoy, los eucaliptus. A partir de las cuencas es que se hacen las plantas. Nosotros, Emiliano, en lo que tiene que ver con la esencia del desarrollo forestal, que te repito, nosotros la promovemos porque hoy es un actor importante en la vida del campo, en la generación de empleo, de calidad y la mar en coche, nosotros entendemos que hay tierra suficiente para plantar eucalipto. ¿Y entonces cuál es el problema? Pregunto, porque el presidente de la calle Pou anunció que si el proyecto de Cabildo Abierto se termina aprobando, él lo veta. Pero el proyecto tiene un segundo artículo que nosotros naturalmente no estamos de acuerdo, que limita por ley hasta el 10%. ¿Ese es el problema entonces? Es uno de los problemas, y después, cuando uno toca una ley de estas características... Recordemos, limita hasta el 10%. El 10% del área del Uruguay para forestar, ¿sí? Que eso no corre ni para la forestación, ni para el cordero pesado, ni para el boñato, ni la soja, ni las gallinas orgánicas. Eso por ley, en este país, nosotros no vamos a permitir que eso pase. Por tanto, si nos dejáramos de discutir por los titulares y fuéramos a la sustancia, vamos a tener muchos puntos en común. Pero, por ejemplo, desde el sanguinetismo se ha señalado, el proyecto no puede salir, no puede llegar al Senado. Es una alteración de las reglas del juego muy grave para un sector. Ese segundo artículo que ha jugado el papel que ha jugado en el desarrollo, que ha sido movido, impulsado por una política de Estado. Yo estoy de acuerdo con el sanguinetismo y estoy de acuerdo con que los árboles tienen que plantarse en suelo de prioridad forestal, con algunas excepciones. Si me das un segundito, te las explico. La ley original tiene 2 excepciones, ¿sí? Si tú plantás 99 hectáreas, podés plantarlo sin hacer un proyecto forestal. Eso te permite a ti, productor, propietario de un campo de 500 hectáreas en Flores, darle a la forestadora 100 hectáreas o 99 en arrendamiento, que naturalmente te cuadruplica el ingreso por el arrendamiento o te triplica el ingreso que tú podés tener en ganadería, ¿sí? Y ese, a mi entender, es una buena plataforma de diversificación, donde el productor agarra liquidez, mantiene los campos, paga los colegios, paga sus gastos, y la empresa forestal puede perfectamente desarrollarse, porque ahí los suelos, como no tenés proyecto forestal, no necesariamente tienen que ser de prioridad forestal. La costumbre es, en la parte más embromada de tu campo, te planto los eucaliptos. Entonces, es una discusión que si nosotros la vamos a dar
por titulares no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, si nos sentamos a ver qué desarrollo, no los políticos, pero el desarrollo lógico que tiene que tener un país, hay que ir al espíritu de la ley del año 87, que dice, estos son campos que por sus características de los suelos, que a su vez coinciden con que son los campos menos de menos productividad en carne y lana, que es el concepto del CONIAT, ¿sí? Carne y lana. Tienen que ir a la forestación. Y ahí se hicieron las cuencas, mirá, se hicieron las cuencas del sur, las cuencas del este, del sureste, la cuenca de la Cuchilla Grande de Ruta 7, la cuenca de la Ruta 8, todo el desarrollo forestal del oeste, y ahí es donde tiene que, es un clúster natural promovido por lo más importante que es el suelo. Ahora, si tú me decís, vamos a forestar los suelos, los vertisoles, a mí me hace ruido, naturalmente. Enseguida completamos la entrevista con el senador Sebastián da Silva. Senador Sebastián da Silva, en el final, hablando de el funcionamiento de la coalición de gobierno, hablando de Cabildo Abierto, estamos a pocos días de que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de ley de rendición de cuentas en el Parlamento. Y Cabildo Abierto jugó fuerte la semana pasada con un paquete de propuestas tributarias destinadas, entre otras cosas, a obtener más recursos. ¿Cómo vio esa movida? Muy legítima, aparte de lo rico de la coalición de gobierno. Yo creo que hay temas que, mientras estemos en emergencia sanitaria, son más difíciles de discutir, y otros que son parte de esa pospandemia, ¿sí? Hoy la rendición de cuentas creo que entra hoy o mañana al Parlamento, tiene alguna innovación que nosotros ya sabíamos, que es el fideicomiso para poder ir solucionando los temas de asentamiento. Ahí hay un redireccionamiento de fondos, ¿no? O sea, se saca la plata que venía de la extranjerización de la tierra, para llamarlo de una forma, que es lo producido por la venta de los campos, para los asentamientos. Bueno, ahí hay toda una innovación. Lo otro me parece que... Se le saca fondos al Instituto Nacional de Colonización. Sí. 20 millones de dólares por año, aparentemente. Más o menos eso. La idea es no comprar, que el Instituto de Colonización no compre más tierras en este periodo. Por lo pronto, hoy lo que tiene que hacer el Instituto es adjudicar más de 12.000 hectáreas que tienen, auditar las compras hechas en el pasado, que en algunas son vergonzosas, y en tercer lugar, el instituto tiene propiedades que desde el punto de vista productivo no tienen valor, pero desde el punto de vista inmobiliario sí. Entonces tiene que agarrar toda esa cantidad de patrimonio que tiene, venderlo para comprar campos. Me parece que es bastante más lógico. Va a ser lugar de discusión, me imagino. No será un tema tan pacífico. Es otra de las discusiones, pero nosotros con el instituto tenemos nuestra frustración también, ¿sí? Con este instituto. Porque la verdad es que hemos pasado secas complicadas y hay campos que estaban enchicados porque el instituto de colonización, no le había dado el tiempo para adjudicarlo. Desde el punto de vista mío, es inadmisible. Bueno, pero usted mencionó lo del fideicomiso que viene en la rendición de cuentas, cuando yo le había preguntado por el planteo de Cabildo Abierto. Yo te dije que para mí son temas... A ver, la forestación para mí... no es una vaca sagrada, o sea, ¿no? Y reúne una serie de exoneraciones que tienen sentido común, Emiliano, porque nadie, las exoneraciones, ¿dónde van? Hacia los flujos financieros de una empresa forestal, que necesita, por lo pronto, 8 o 10 años para recibir los ingresos. Esa es la concepción, por eso las exoneraciones. No es lo mismo tener una chacra de maíz o de soja, donde a los 6 meses tú recibís eso. Dicho eso... Es una de las propuestas de Cabildo Abierto, equiparar el régimen tributario del sector forestal con el de los demás subsectores del agro. Eso tiene pone la eliminación de las exoneraciones de IRAE que aún puedan estar vigentes y operativas, y dictar un decreto adecuando las tasas de IMEVA a la venta de productos forestales. Bueno. Además, elimina la exoneración de contribución inmobiliaria rural a todos los padrones forestales. Hay temas de sentido común y hay otros que no. Vamos a decir, lo del IRAE, el IRAE, si bien contablemente tú podés cuantificar tu patrimonio, porque el arbolito está así, el año está así, ¿no? Pues podés decir, bueno, hoy yo tengo una renta mayor, ¿no? Es difícil porque no corre la plata. En otras cosas no, mirá,
un productor ganadero a la hora de embarcar un camión de novillos tiene una enorme cantidad de descuentos para el MEVIR, para el INEA, para INAC, que un productor forestal no los tiene. Y yo te digo la verdad, no necesariamente estoy en contra de analizarlo. Creo que para las cosas tienen que tener su momento. Y hoy pero usted vio que, con respecto a este punto en particular, dentro de su propio partido hay discrepancias, ¿no? Penades, por ejemplo. Uruguay tiene una serie de compromisos firmados con empresas extranjeras en los que el tema tributario está incluido. Lo que es importante es que tenemos que preservar la seriedad jurídica. O Tabaré Viera, sanguinetismo. Ballistas está convencido de que este es un tema muy importante para el país, los beneficios de la forestación, cuyo producto es uno de los principales productos exportables, no solo generan trabajo, sino también divisas. Yo estoy totalmente de acuerdo con las dos posiciones, de Tabaré, Viera y de Penades, pero no son incompatibles con las mías. Pensar en que el camión de madera tenga algo parecido, ¿sí?, a la hora del descuento del 23 dólares el metro cúbico de madera versus 4 dólares el kilo de novillo, ¿sí?, algo parecido, tampoco es atentar contra ¿No es un cambio en la regla de juego? $50 por camión. Pregunto, no sé. Si es así, estamos en una realidad que yo no la conozco, porque estamos hablando del aporte que hace el ganadero al MEVIR, que es un 2 por 1000 del embarque, que hoy el forestador no lo hace. Y que estamos hablando en cada camión, ponele $35, $40. Lo que sí yo no estoy de acuerdo con lo de Cabildo Abierto, y va muy en la línea de lo que habla Penades y Tabaré Viera, es en el IRAE. Reitero, si uno fomenta una inversión que naturalmente tiene poco flujo de caja, porque hay que esperar que los árboles crezcan, me parece que el fomento es justamente hacerles exoneración. Hoy es con la forestación, mañana puede ser con los invernáculos de frutilla para aportar a China. Ahora, todo lo que sea promoción de inversiones va a tener mi apoyo. El documento de Cabildo va más allá, porque en definitiva está preocupado por las renuncias fiscales, por lo que el Estado deja de cobrar debido a distintas exoneraciones. Ahí tengo yo... por ejemplo, en el IVA, ¿no? Por ejemplo, en la ley de promoción de inversiones. Ahí está. Terminamos el tema forestal, vayamos a la ley de promoción de inversiones. La ley de promoción de inversiones es un maravilloso instrumento que en el caso personal nuestro lo estamos tratando de modificar para bien, porque la ley de promoción de inversiones te promueve como inversión la compra de un tractor en la campaña y no las mejoras en las estructuras del suelo, ¿sí?, a promover la actividad biológica de los suelos, que es lo que estoy tratando yo de incluir, ¿sí?, porque el patrimonio más sagrado de un país o de un productor rural es su suelo, y promovemos la compra de alambrados y galpones, pero no la promoción de las lombrices. La ley de promoción de inversiones es un instrumento maravilloso que yo, lejos de lo que diría Cabildo, lo profundizaría, haría más bisturí fino, lo llevaría más a producción de inversiones de gente de la edad de nuestros hijos, de 20, 25 años, ¿sí? O sea, en eso sí yo tengo una posición totalmente distanciada de la de Cabildo Abierto, porque para mí es un instrumento a profundizar, no a retasear. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en la COMAP tenés que presentar un proyecto de inversión que naturalmente, del momento que te meten el sello, está implícito la generación de puestos de trabajo. Y puestos de trabajo de calidad, o puestos de trabajo descentralizado, o puestos de trabajo de innovación, patatín y patatán. Entonces, lo que yo haría es, la ampliaría para que algún compañero de mi hija de facultad, que son estos craniotecas que tienen y de repente no tienen el empuje para generar un proyecto, ¿sí? Hay proyectos en el ámbito agropecuario maravillosos. Vos sabías que, por ejemplo, cada novillo tiene una especie de huella dactilar acá arriba, en la cabeza, arriba de los ojos. Bueno, eso hay gurises que están tratando de leer, en vez de transformar la caravana del chipeo por un lector en donde reconozca la huella dactilar o las huellas
que tiene ese animal. Y eso se necesita 10, 15, 20, 30 mil dólares para poder hacerlo. Y si ese muchacho que tiene esa idea, que lo estudia, que viene, no tiene, estamos fallando. Entonces, la ley de promoción de inversiones yo la profundizaría en otros ámbitos que hoy no están abarcados. Senador Sebastián da Silva, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias, y gracias por lo de perro guardián. Era una pregunta. Ya volvemos, ya seguimos, vamos en busca de las noticias y luego la tertulia de hoy, que es La Mesa Verde.